Vamos a compartir pantalla con la presentación. Daniela, tú me avisas si las están viendo, por favor. Sí, profe, perfecto. Ok. Fíjense, yo les puse a esta clase BioQuitips. Y BioQuitips, ¿por qué? Porque muchas veces se me acercan muchos estudiantes a preguntarme, bueno, que cómo hace, porque bioquímica le ha resultado difícil y que no sabe cómo estudiarla, porque a pesar de que la estudia y la estudia y la estudia, sale mal. ¿Ok? Entonces, mi respuesta siempre es, pero las estás estudiando realmente como debiera. O sea, tienes que preguntarte eso, en principio. Entonces, tienen que pensar primero si realmente lo estoy haciendo bien, si realmente estoy estudiando bien. ¿Qué sucede? Bioquímica no es la materia donde ustedes pueden aprenderse las cosas de memoria y luego voy al examen y voto eso de memoria. Porque a veces nosotros no preguntamos definiciones, sino más bien la interpretación de esa definición. ¿Ves? Y entonces allí, cuando las personas que se graban las cosas de memoria, pues se caen. Entonces, yo les pongo acá, ¿realmente es tan difícil? ¿Por qué estudiar bioquímica? Porque muchos de ustedes, no ustedes primer año, sino yo, ustedes primer año nuevo ingreso, sino yo digo ustedes de primer año en general, me dicen, pero profe, ¿por qué una materia tan difícil la ponen justamente en el primer año de la carrera? Ya vamos a ver por qué. Y vamos a ver qué importancia tiene la bioquímica en la medicina. Y cómo estudiar la asignatura. Bueno, también les traigo algunos tips. Siempre les recomiendo a mis estudiantes esto porque creo que es lo básico que tienen que hacer, ¿no? Para poder, pues, no solo pasar la asignatura, sino entenderla, que eso es lo más importante. Porque, pues, si pasan la asignatura sin entenderla, cuando lleguen a segundo año va a haber la siguiente, que es fisiología, pues entonces van a salir mal en fisiología. Y así. Entonces tienen que tener una buena base de bioquímica. Siempre recuerdo a una de mis estudiantes, que ahorita está en el quinto año de la carrera. Ella pasó bioquímica con 13, ¿no? Y desde primer año ella le ha gustado estar metida en los hospitales, ha tenido la oportunidad de hacerlo y le gusta mucho trabajar. Estuvo en el servicio de traumatología del hospital de Coche. Y a los residentes del posgrado de traumatología, el profesor le hacía preguntas y no respondían, y la que respondía era ella, una niña de primer año de la carrera de medicina. Y entonces ella me comentaba, profe, saqué 13 en bioquímica, pero fue bien sacado, pues. O sea, lo saqué y aprendí. Entonces, de eso se trata, joven, de eso se trata, aprenderla, no pasarla. O sea, no digamos, necesito aprender, saber qué es lo que tengo que hacer para pasarla. No, necesito saber qué es lo que tengo que hacer para entenderla. Por supuesto, eso lo va a llevar a pasarla también. Entonces, mi nombre es Ingrid Alemán. Soy la jefe de cátedra de bioquímica, ¿sí? Y también soy la coordinadora académica de la Escuela Vargas. Bien, entonces, ¿qué es la bioquímica? La bioquímica, pues, es una rama de la ciencia, como dice acá, que estudia la composición de los seres vivos. Es decir, esta célula que ustedes ven acá, que forma a su vez tejidos, entonces, cada componente que se encuentra dentro de ella, eso lo estudia la bioquímica, ¿sí? Y dentro de ella vamos a encontrar primero las organelas, que las van a estudiar también en histología, y dentro de esas organelas y dentro de ese citoplasma van a tener macromoléculas, que son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Esas son las 4 macromoléculas que ustedes van a conseguir allí. Pero además, dentro de esa célula, además de estas 4 macromoléculas, también vamos a tener otras pequeñas moléculas que las vamos a ir viendo en la medida en que nos pasemos por la asignatura bioquímica. La asignatura bioquímica
tiene 4 unidades. La primera unidad es de estructura, es la unidad donde ustedes todavía pueden salvarla porque tienen un conocimiento de bachillerato y entonces es muy parecido, pues lo que estamos dando es como las bases de cuáles son esas moléculas, cómo están formadas, o sea, es la parte estructural. Y después ya nos vamos metiendo en temas más profundos, como por ejemplo las enzimas, cómo se obtiene la energía en las células, en la parte del metabolismo, que es hermosísimo. Yo creo que el centro de la asignatura bioquímica es el metabolismo, pero para poder entrar en él hay que entender algo antes. Y finalmente termina en la 4ª unidad con los ácidos nucleicos, cómo se sintetizan las proteínas y la nutrición, que es en la única asignatura de la carrera de medicina que ustedes van a ver este tema, nutrición. Bien, ahora bien, como les decía, pues además de estas 4 macromoléculas, también existen otras moléculas que vamos a estudiar y que van a estar presentes dentro de esa célula. Ahora, ¿qué sucede con esas macromoléculas? Pues esas macromoléculas, como vamos a ver en la asignatura bioquímica, van a interactuar entre sí. Van a ocurrir reacciones, ¿sí? Entre ellas, y a partir de unas macromoléculas yo puedo producir otras macromoléculas. Por ejemplo, el carbohidrato, la glucosa, el azúcar que nos consumimos a través de un pastel, por ejemplo, ¿sí? Pueden ser transformados en lípidos. Por eso que cada vez que comemos dulce engordamos, ¿sí? Y eso lo van a entender fácilmente acá. A partir de los carbohidratos también producimos los ácidos nucleicos. ¿Y cuáles son los ácidos nucleicos? Pues son el ADN, el ARN, que llevan la información genética, ¿sí? Entonces ven, ustedes van viendo acá que las macromoléculas no son aisladas, ¿sí? No es que yo tengo los carbohidratos de un lado, tengo las proteínas del otro lado, y bueno, cada quien hace su trabajo. No. Entre ellas hay una interacción, y eso es importantísimo que ustedes lo entiendan. Todo interactúa, todo. Y van a ver, no solamente a nivel acá molecular, que todo interactúa, ya van a ver que a nivel de su carrera también hay interacción. Cuando ustedes vean bioquímica y pasen a fisiología, entonces van a ver que hay cosas, concha, esto me lo dieron en bioquímica, y entonces hay relación, y todo está relacionado, porque estamos hablando del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, para entender cómo funciona ese cuerpo humano, tenemos que empezar por acá, por saber cómo está formado, ¿sí? Y entonces, a partir de qué aprendemos esto, pues de nuestras células. Nuestras células, cada una de ellas tiene componentes, está formada por estas macromoléculas. Y nosotros tenemos que entender cómo son esas macromoléculas estructuralmente y cómo interactúan entre ellas. Bien, ahora, esas reacciones que yo le digo que ocurren en esa célula, esas reacciones químicas que sufren estos compuestos, es lo que se llama metabolismo. Entonces, cuando uno dice a veces, concha, tu metabolismo está muy bien, entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de que todas esas reacciones que están ocurriendo entre tus células, están perfectas, no hay ninguna alteración, ¿sí? Ahora, hay personas que tienen problemas metabólicos. Entonces, ¿por qué tienen problemas metabólicos? Podemos entender a través del estudio de la bioquímica que cualquier alteración en la formación de una enzima, por ejemplo, me genera un problema metabólico, ¿sí? Y eso lo van a entender acá. Luego, ahora, cuando ustedes hablan de metabolismo, es algo grande, pues es lo máximo, metabolismo, ¿ok? Porque son todas las reacciones. Pero dentro de ese metabolismo hay 2 divisiones, que es el catabolismo, que es cuando se degradan las moléculas, ¿sí? Las macromoléculas, que son proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, se degradan y producen moléculas más pequeñas. Entonces eso es catabolismo, ¿sí? Catálisis, eso viene de catálisis, de degradación. Ok, y
Por otro lado, tienen anabolismo, que es síntesis de estas biomoléculas. Es decir, voy al contrario, a partir de pequeñas moléculas, sintetizo estas macromoléculas, proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces estoy hablando de anabolismo. Entonces, tanto el catabolismo como el anabolismo forman el metabolismo. Bien. Y bueno, eso es información por ahora, pero eso después lo aprenderán mejor. Y acá le traigo pues esta gráfica que es clásica en bioquímica del metabolismo. Todo es metabolismo, ¿ok? Y entonces, todo es metabolismo y les decía que el metabolismo se divide en catabolismo y anabolismo. Entonces, fíjense, vamos a ver qué es el catabolismo. A partir de las macromoléculas, carbohidratos, grasas, que son los lípidos, y las proteínas, pues se producen compuestos pequeños, como el agua, ¿sí? Se produce CO2 o el amonio. Y ya van a ver por dónde se expulsa cada uno de ellos o dónde se forma cada uno de ellos. Entonces, en el catabolismo, cuando se degradan estas macromoléculas, se produce algo muy importante en la célula, que es el ATP. El ATP es la molécula energética de la célula, ¿sí? Es la moneda energética, así la llaman. Entonces, cuando se degradan las macromoléculas, se producen ATP. Ah, ya va. Ahora entiendo. Ahora entiendo que cuando yo me alimento, ¿sí?, con carbohidratos, con lípidos y con proteínas, entonces mis células están obteniendo a partir de esos compuestos energía. Energía que me sirve para que funcione mi organismo y también para que, bueno, en general para que funcione el organismo. Pero ese ATP que se está produciendo allí es utilizado en otras reacciones. Entonces eso pues genera que el organismo esté funcionando bien. ¿Ok? Ahora, por otro lado, fíjense, tenemos el anabolismo. Entonces, a partir de aminoácidos, ¿verdad?, que ya son moléculas más pequeñas, azúcares monosacáridos, es decir, azúcares simples, ácidos grasos o bases nitrogenadas, entonces son moléculas precursoras, yo sintetizo las macromoléculas, las proteínas, los polisacáridos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Entonces fíjense que aquí hay como un ciclo, porque el ATP que genera el catabolismo es utilizado por las reacciones anabólicas. ¿Ok? Y lo que producen las reacciones anabólicas es utilizado por las reacciones catabólicas. Entonces, yo siempre digo que el organismo es perfecto. O sea, el organismo produce en algunas reacciones algo que va a necesitar y solo lo que necesita. Y ya vamos a ver eso a futuro, que cuando se produce, llega un momento en que se producen altas concentraciones de un compuesto, entonces se ocurre una señal que dice, epa, ya va, tráncame aquí, que yo no necesito más de eso. ¿Sí? Se está produciendo en exceso y me está consumiendo energía. Entonces, el organismo tranca y abre por otro lado. O sea, es una cosa, es una máquina maravillosa, es una cosa perfecta. Y así ustedes tienen que entenderlo, como algo, la bioquímica como algo hermoso, pues, como algo que si no la entiendo, yo no voy a comprender cómo está funcionando mi organismo. Y por supuesto, entendiendo cómo funciona un organismo normalmente, puedo entender luego cómo funciona si hay una patología. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, bueno, esto es lo normal. Pero si ustedes ven en un examen médico que algo está mal, entonces ustedes dicen, no, ya va, esto está alterado y puede ser, conociendo ya todas las reacciones, ¿verdad? Entonces puede ser que está alterado tal parte. Entonces,
Tenemos que entender la bioquímica por eso, jóvenes, porque a partir de entender lo normal podemos entender lo patológico. ¿Ok? Bien. Entonces, la bioquímica se basa en la química orgánica. Química orgánica que ya ustedes vieron en su colegio, ¿verdad? Ahora bien, se basa en el concepto de que todo ser vivo contiene carbono. ¿Por qué? Porque todas las moléculas de las que yo les he estado hablando hasta ahora, todas contienen carbono. Entonces, en general tienen carbono, oxígeno e hidrógeno. Entonces, fíjense la estructura de la glucosa. La glucosa que está presente es un carbohidrato y está presente, por ejemplo, en el azúcar de mesa, en la lactosa, que es el azúcar de la leche, en la maltosa también está presente la glucosa. Básicamente está presente en todos lados. En el almidón el almidón está solamente formado por glucosa y es lo que consumimos principalmente, glucosa. Entonces, la glucosa está formada por carbono, oxígeno e hidrógeno. Recuerden que en química, ¿sí?, estas estructuras en rojo representa el oxígeno. Está en gris grande, pues representa el carbono, y las que son gris pequeñitas representa el átomo de hidrógeno. Entonces, bueno, fíjense, todo está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Hay algunas excepciones de carbohidratos que tienen además nitrógeno, pueden tener también azufre, ¿sí? Pero son excepciones. Entonces acá la tienen la glucosa en forma lineal, que luego estudiaremos eso en su momento, y luego la tienen acá en forma cíclica. Normalmente en el organismo se encuentra en esta forma cíclica. ¿Qué sucede? Que nosotros se las mostramos a ustedes en forma lineal al principio, porque es más fácil para ver las reacciones. ¿Ok? Pero luego les decimos, miren, realmente en el organismo, dentro de la célula, está así, de esta forma. Y luego le decimos cómo pasan desde esta forma lineal a esta forma cíclica. Ok. Entonces, pero lo que les quiero mostrar en esta diapositiva es que principalmente esas macromoléculas están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Fíjense los lípidos. Esto es el colesterol, que es una molécula gigantesca, tiene muchísimos anillos, o sea, muchos carbonos, perdón, tiene todos estos anillos acá, y apenas tiene este OH acá. Ustedes tienen que aprenderse también los grupos funcionales, esos que les hablaban ustedes en química de bachillerato, aldehído, hidroxilo, todos esos grupos se los tienen que aprender. Y bueno, yo les pasé ayer con sus preparadoras, con sus delegadas, perdón, una guía que tenemos nosotros, que está incluida dentro del programa y que es importante que la lean y que la aprendan bien, porque es como que la base, ¿no?, de lo que necesitan, conceptos que necesitan aprenderse para entrar en la bioquímica. Entonces, bueno, fíjense, el colesterol también está formado por un oxígeno, pero está formado por carbonos e hidrógeno. Entonces, la bioquímica se basa, pues, en la química orgánica, ¿sí?, que es la química del carbono. Y todas las moléculas, no solamente los carbohidratos y los lípidos, también los ácidos nucleicos, ¿sí?, y las proteínas, todas están formadas por carbono, hidrógenos y oxígeno. Bien, entonces fíjense, dentro de su gran célula, nosotros podemos encontrar todos estos componentes de los que hemos hablado. Por ejemplo, en el caso del núcleo, En el caso del núcleo, que es este que tienen acá, pues está formado por proteínas nucleares y también ácidos nucleicos. En el caso, por ejemplo, de la envoltura nuclear, está formada por lípidos y proteínas. Todas las membranas, no solamente la membrana celular, sino también la membrana de cada una de esas organelas, están formadas por lípidos y proteínas. ¿Okay? Principalmente, en mayor cantidad, por lípidos. Tienen acá, por ejemplo, el retículo endoplásmico, ¿sí?,
también están formados por lípidos y algunas proteínas. El aparato de Golgi también por lípidos, proteínas y polisacáridos. Fíjense que las macromoléculas que mencioné anteriormente, todas forman parte de alguna organela, ¿sí?, de sus células. Entonces, ¿qué me tengo que aprender? Pues cuáles son las organelas celulares, cuál es la función de cada una de ellas, ¿verdad? Y cómo interactúan. Porque eso también, recuerden que todo está interactuando, ¿sí? ¿En qué sentido? Yo les puedo dar un ejemplo. Yo les puedo decir que en el núcleo se encuentra el material genético ADN, ¿sí? Entonces, a partir de ese ADN se produce el ARN, también dentro del núcleo. Luego ese ARN sale de ese núcleo y va a los ribosomas, donde se sintetizan las proteínas. Entonces, fíjense que ya empieza una interacción entre el núcleo, una relación entre el núcleo y los ribosomas, y luego esas proteínas que se sintetizan en los ribosomas van a ir al aparato de Golgi, donde maduran, y luego se expulsan como una proteína madura. ¿Okay? Entonces, hay procesos celulares, ¿sí? Todo ese mecanismo, cada paso es un proceso celular. Por ejemplo, el paso de ADN a ARN, pues es transcripción. Y luego el paso de ARN a síntesis de proteína es traducción. Cada uno de esos pasos es un proceso. Y estudiaremos cada uno de esos procesos, cómo ocurre, exactamente cómo ocurre, cuáles son las moléculas que están involucradas, cómo se regula, porque recuerden que tienen que imaginarse que yo no puedo estar todo el tiempo produciendo proteínas, ¿sí? Entonces, tiene que haber algo que me regule esa formación de síntesis de proteínas. Entonces, todos esos procesos que ocurren dentro de esa célula los vamos a aprender en esta asignatura muy bien. Pero por ahora, lo que pueden ir haciendo, como les dije anteriormente, es ver cuáles son las organelas que están dentro de su célula, cómo funcionan, cuál es su función y cómo interactúan entre ellas. Y eso le va a servir no solamente para bioquímica, sino también para histología, porque nosotros nos relacionamos también con las cátedras y vemos qué es lo que dan ellos, hasta dónde lo dan, y nosotros decimos, bueno, nosotros vamos a dar esto para que ellos lo completen con lo que ustedes les van a dar. Entonces, sabemos que en histología también tocan, por supuesto, las células. Bien, ahora fíjense, yo les he estado diciendo desde hace rato que la bioquímica se relaciona con otras asignaturas, pero no solamente con histología, fisiología, fíjense. La bioquímica se relaciona, como les dije al principio, con la química orgánica. ¿Ok? Dijimos que la bioquímica pues se basa en moléculas que están formadas por carbono, por lo tanto, se relaciona con la química orgánica, porque ella estudia las propiedades de esas biomoléculas. Por otro lado, con la biología celular, con la división que ocurre, la división bioquímica que ocurre en el interior de la célula. Se relaciona también con la genética, porque estudiamos el material genético, ADN, ARN, también se relaciona entonces de esa forma. En el caso de la nutrición, ya les había dicho que vamos a ver un tema de nutrición, donde veremos cómo ocurre el metabolismo y cuáles son los compuestos necesarios para mantener ese metabolismo. Y cuando hablo de compuestos, entonces hablo de nutrientes. Nutrientes que pueden ser grandes, como las vitaminas, o pequeñitos, como por ejemplo un hierro, un magnesio, ¿sí? Un ion, que también, pues, eso se llaman micronutrientes y que son importantes. Se relaciona también con la microbiología, porque como cuando estén esto se da en tercer año, entonces o en segundo, bueno, ahorita no recuerdo, microbiología, van a ver que dentro de esos microorganismos también ocurren esos procesos bioquímicos. Se relaciona con la fisiología, ¿sí? Porque pues una vez que ustedes aprendan todos estos procesos bioquímicos, pues entonces en el siguiente año verán cómo ocurre o cómo esos procesos bioquímicos pues permiten
ese segundo nivel que ya sería a nivel de los tejidos y del organismo en sí, cómo es el funcionamiento allá a nivel de los tejidos. ¿Ok? Y bueno, por supuesto, se relaciona con la investigación médica. Todo lo que se sabe de bioquímica, todo proviene de una investigación. Todo se genera a través de lo que llamamos el método científico. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos estarle dando a ustedes información que no sea comprobada. Entonces, todo lo que se sabe de bioquímica es porque ha sido comprobada a través del método científico. Y por supuesto, por eso es que se relaciona con la investigación. Y también tiene relación con la biofísica. Pero también tiene relación, fíjense, con la fisiopatología, que la van a ver en tercer año. También tiene relación la bioquímica con la farmacología, que la van a ver en cuarto año. Entonces, fíjense que la bioquímica es súper importante. Ya ustedes solitos se están dando cuenta de eso. ¿Sí? Dijimos, ¿por qué tengo que estudiar bioquímica? Bueno, porque esa es la base para poder entender todo lo que viene después. ¿Sí? Por eso les digo, no es solamente pasarla por pasarla, es pasarla aprendiendo. Bien. Entonces, acá les muestro en más detalle, pues la importancia que tiene la bioquímica en ciencia de la salud. Ya lo acabamos de decir porque es importante para la medicina, pero les doy más ejemplos todavía. Fíjense, si yo tengo alguna enfermedad, no, ¿sí? Alguna enfermedad, yo les dije, conociendo cómo funciona el organismo normalmente, pues puedo saber de qué se trata. Hay enfermedades, por ejemplo, de origen hereditario, como la hemofilia, anemias hemolíticas, ¿verdad? Hay, por ejemplo, enfermedades más grandes, como la diabetes, cáncer. Yo voy a entender todos esos procesos estudiando la bioquímica. Hay enfermedades, por ejemplo, que tienen relación con infecciones o déficit de vitaminas. Entonces, ustedes saben cuáles son las reacciones que requieren de vitaminas y bueno, saben qué ocurre si esa vitamina no está presente y no se da esa reacción. Enfermedades que son neurológicas con esquizofrenia o enfermedades neurodegenerativas también tienen relación con la bioquímica porque van a ver que hay compuestos que son neurotransmisores y que, bueno, por supuesto, si están actuando perfectamente, todo está normal. Pero si hay deficiencia en alguno de ellos o en la producción de ellos o en su regulación, porque a veces no es solamente que ellos estén deficientes, sino que no se pueden regular, ¿sí? Entonces se están produciendo en exceso, eso también genera problemas. Entonces, en el diagnóstico de alguna patología, porque bueno, si realizamos modificaciones de pH, de fluidos biológicos en orina y sangre, entonces eso es reflejo de una patología. O sea, cuando detectamos que hay un cambio en ese pH, en esos fluidos, pues entonces sospechamos que hay algo raro. Si hay, por ejemplo, detección de microorganismos, bacterias y virus mediante algunos ensayos enzimáticos, moleculares, etcétera, o inmunológicos, también se relaciona con la inmunología, pues entonces también podemos sospechar que hay algo anormal. Y también en la prevención y diagnóstico de malformaciones congénitas por análisis de células fetales, ¿sí? O detección de marcadores de células tumorales. Todo esto me lleva, en el caso de diagnóstico, pues, a necesitar la bioquímica. ¿Sí? Necesitar conocer cómo ocurren los procesos bioquímicos normales para yo poder entender todo esto. Entonces, ¿por qué estudiar la bioquímica? Porque, fíjense este edificio, bioquímica es la base de este edificio, la base para entender fisiología, fisiopatología, farmacología y todo lo que viene más allá. Imagínense si ustedes deciden estudiar, por ejemplo, medicina interna, ¿ok? Entonces, tienen que aprenderse muy bien la bioquímica. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo no tengo esta buena base?
este edificio se cae, ¿verdad? Así. Entonces, si esta base está mal hecha, pues esto será demasiado peso y el edificio va a ceder. Entonces, necesito esta buena base, necesito una base fuerte para poder construir este edificio, que es al final es el edificio de ustedes como médicos. Bien. Ahora, ¿realmente es tan difícil? Depende. Depende primero de lo que ustedes llamen difícil. ¿Sí? Entonces, primero, va a depender de las asignaturas, que las asignaturas básicas, y cuando hablo de asignaturas básicas, en el caso básicas para la bioquímica, estoy hablando de las asignaturas de bachillerato, que estén bien digeridas, que estén bien conocidas, o sea, que estén fuertes esas asignaturas para yo poder entender esta bioquímica. ¿Y cuáles son esas asignaturas básicas? Pues la química, obviamente, la biología, la matemática e incluso la física. Algo de física también tengo que entender para poder entender o conocer bien esta bioquímica. ¿Ok? Entonces, estas asignaturas básicas tienen que reforzarlas. Si tienen dudas en estos momentos, por favor, yo les recomiendo de verdad reforzarlas. Fíjense en la guía que les envié, ahí está lo que necesito saber. Si yo no sé el logaritmo de matemáticas, pues entonces aprendo los logaritmos. ¿Por qué es necesario los logaritmos? Porque en enzimas necesito saber o entender cómo son esas gráficas que me está explicando la profesora y cómo las obtengo a partir de un papel logarítmico, ¿verdad? Entonces necesito saber qué es eso del logarítmico y de logaritmo y cómo graficar en un papel logarítmico. En el caso de biología, bueno, es muy obvio, ¿no? O sea, las células, todas las moléculas, eso. Y en el caso de la química, ahí lo tienen en su guía, puedes conocer cuáles son esos grupos funcionales de cada una de esas moléculas, dónde están presentes, cómo actúan. Hay algo que se llama bases de Schiff, que también es importante porque hay algunas moléculas que actúan de esa forma. Entonces, ustedes revisen esa guía y vean qué es lo que está en deficiencia, ¿sí? Y enfóquense en mejorar eso. Luego, ¿qué otra cosa necesito? Pues necesito un buen método de estudio, ¿ok? Y aquí es importante, bueno, decirles que en esta carrera no se les da a ustedes metodología de estudio. Simplemente, bueno, ustedes vienen de un bachillerato con una forma de estudiar y se les mete a estudiar primer año y no se les da un método para estudiar. Yo me he preocupado mucho en esto y bueno, me he ingeniado 1000 formas para que los muchachos puedan entender mejor la bioquímica. O sea, les he enseñado bioquímica a través del arte, les he enseñado bioquímica a través de mapas mentales. O sea, de verdad es todo un tema. Es todo un tema, le he enseñado bioquímica a través del juego, ¿sí? Entonces, porque me preocupa que son chicos que vienen apenas de un bachillerato y nadie les enseña cómo tengo que cambiar ahora mi método de estudio para poder adaptarme rápidamente, porque además tiene que ser rápido. Entonces, bueno, el método de estudio va a depender también de ustedes, de lo que ustedes consideren, ahorita lo vamos a ver en profundidad, algunas técnicas de estudio, que consideren que cuál ha sido las que les funcionan mejor. Yo les puedo dar muchos ejemplos vividos. ¿Sí? Hay chicas que, por ejemplo, me dicen que han repetido la asignatura por segunda vez y me dicen, en la segunda vez me dicen, profe, ya sé que yo tengo que escuchar la clase, grabarla, escucharla y volverla a escuchar y volverla a escuchar, y entonces es cuando me queda más la información, ¿sí? Otras personas dicen, no, yo tengo que verla y verla muchas veces
además de escucharla, verla para que me quede mejor la información. Entonces, ustedes solitos se van dando cuenta de cuál es el mejor método de estudio para cada uno, ¿sí? Y como les digo, es diferente. Y es diferente, yo le voy a explicar después por qué, es diferente en cada uno. Pero tienen que buscar ese método. Y recuerden que el método que aplican en bioquímica es diferente al método que aplican en anatomía, ¿sí? El método para aprenderse algo de memoria es diferente al método que usan para entender algún proceso. Entonces, pero eso va a depender de cada persona. Y por otro lado, que considero súper importante, es la motivación. Jóvenes, tenemos que tener mucha motivación en lo que hacemos. Mucha. Si ustedes están acá, en esta carrera, es porque decidieron hacerla, porque realmente quieren hacerla, es decir, tienen mucha motivación para hacerla. Bueno, es lo que habían deseado toda su vida. De eso es lo que quiero decirles. Fíjense, y le puedo poner mis ejemplos, porque yo también considero que uno aprende por los ejemplos de las demás personas. ¿Ves? Yo, cuando me gradué, yo quería estudiar arquitectura, porque, bueno, a mí me gusta dibujar, y bueno, soy artista plástico también, yo creo que algunos han visto mis pinturas. Entonces, yo salí de ahí emocionada y le decía a mi mamá, yo quiero estudiar arquitectura, mamá. Y mi mamá me dice, no, porque yo no tengo para pagarte esa carrera. Entonces, bueno, nada, ni modo. Pues. Yo asumí mi cosa, o sea, de verdad, y no de mala manera, obvio, porque yo sabía el sacrificio que estaban haciendo mis padres. Además, yo soy de Ciudad Bolívar y me iba a Mérida, que era lejísimo. Entonces, decidí estudiar otra cosa. Decidí estudiar biología, que era la segunda que me gustaba. ¿Ok? Entonces, me fui a estudiar y fíjense que toda la vuelta que da el mundo, ¿sí? Porque al final, si tú tienes un don, pues eso va a salir de alguna forma. Pues toda la vuelta fue que llegué hasta acá, a Caracas, estudié arte en una escuela de arte, he hecho varias exposiciones, o sea, yo he estado activa con lo del arte, pero también me encanta la docencia. Y bueno, ustedes le pueden preguntar a mis estudiantes, me encanta lo que hago. Y eso es algo que te motiva. O sea, a mí me motiva cada día más por el hecho mismo de que me gusta la docencia, de estar creando cosas, o sea, inventándome cosas, proyectos para ver cómo hago para que los muchachos puedan entender mejor la bioquímica, pues o sea, ni se imaginan cada proyecto que tengo. Y ahorita hay un nuevo proyecto que lo voy a poner en práctica con ustedes, ¿ok? Apenas empecemos nuestro año como se debe, como Dios quiere. Entonces, la motivación es muy importante, ¿sí? No estudiar la carrera de medicina porque, bueno, porque mi papá es médico o mi mamá es médico y, bueno, ellos quieren, porque al final no es lo que ellos quieren, es lo que tú quieras, ¿sí? Y tienes que darte cuenta temprano. Si esto es lo que quieres, vas a salir perfecto, porque estás enamorado de tu carrera. Entonces, bueno, lamentablemente, en primer año, todavía los chicos son muy pequeños y todavía no están seguros de lo que quieren, pero la idea es entender rápido qué es lo que quieren. Yo he tenido jóvenes que en el mismo primer año me han dicho, empezando, me han dicho, profe, yo no entiendo bioquímica, tampoco entiendo anatomía. Y entonces yo le digo, pero a ti te gusta medicina. No, profe, no, ya me di cuenta que no es lo que quiero. ¿Y qué quiere? Un día uno que me dijo, profe, es que yo era actor, era, era actor en uno de esos canales de televisión. Y entonces eso es lo que me gusta. Y yo le dije, ¿por qué no estudiaste arte? Para que estudies arte escénico. ¿Y cómo hago? De una vez llamé a la facultad, lo ubiqué, no sé qué, le dije qué eran los pasos, cuáles eran los pasos que tenía que hacer y el muchacho no lo vi más. O sea, me imagino que estará haciendo lo que le gusta. Entonces, es eso, de eso se trata, hacer lo que te gusta realmente. Bien, bueno, después de toda esa laraca, seguimos. Entonces,
fíjense, asignaturas básicas, motivación, pues dependerá de ustedes, ¿verdad? Eso ya es personal. Pueden pedir orientación, nosotros podemos hablar con ustedes, porque yo, además de ser su profesora de bioquímica, siempre los trato a mis estudiantes como algo más fuerte. O sea, hay un cariño más fuerte. Para mí, ustedes ahora se han transformado en mis muchachos, ¿ok? Y mis muchachos para mí son importantes. Entonces, estas dos cosas, pues depende de ustedes. Si tienen deficiencia, ustedes, por favor, traten de pues asumir esa deficiencia primero y hacer algo para mejorar. Y luego, por otro lado, tenemos un buen método de estudio. Pues eso sí, podemos ver qué hacer. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para estudiar esta asignatura o para salir bien en esta asignatura? Bien, para salir bien en esta asignatura, nosotros primero debemos estudiar los conceptos necesarios para comprender la bioquímica. Y esa es la guía que yo les envié. Entonces ahí sabemos que es un grado de oxidación de carbono, cuáles son los grupos funcionales, los conceptos y términos que necesito para saber bioquímica, las unidades físicas, constantes químicas, logaritmos, todo eso está en esa guía. Y veo de todo eso cuál es lo que tengo en deficiencia y que me falta para estudiar más. ¿Ok? Entonces ustedes pónganse o niveles. Eso es importante. Primero conocer el nivel que tengo y superarlo. ¿Ok? Luego, el segundo paso, asistir a cada actividad. En este momento estamos, por supuesto, en forma online y entiendo que muchos no tienen cómo conectarse. ¿Ok? Muchos de ustedes, y por eso le damos la vuelta, porque eso lo entendemos. Grabamos las clases, se las colocamos arriba y entonces ellos podrán verla después, cuando puedan conectarse. O bueno, se contactan entre compañeros y les comentan qué fue lo que vieron. O sea, hay muchas formas de mantener esa comunicación. Entonces, en el caso de presencial, por supuesto, yo les recomiendo siempre asistir a cada clase. ¿Por qué tengo que asistir a cada clase? Porque a veces los veo a los muchachos que tienen examen después de anatomía, por ejemplo, y están en clase estudiando anatomía. Eso no es así. O sea, asisten por estar allí, pero realmente no están prestando la atención debida. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tengo que asistir a cada una de esas clases? Porque resulta que el profesor se ha dado la tarea de, pues, sacar los conceptos más importantes del tema, digerir aquello para mostrárselo al estudiante y hacerlo entender mejor. Y él tiene que aprovechar eso. El estudiante debe aprovechar eso. ¿Qué sucede si no va a clase? Pues entonces el muchacho comete el error de irse al libro. Y en el libro se va a encontrar que, primero, que la explicación es súper difícil para él entender, y segundo, que no está solamente lo que dio el profesor, sino hay mucho más. Entonces se va a estudiar algo que no va, ¿sí? Y bueno, empieza el enredo. Empieza el enredo. Entonces yo lo que recomiendo siempre es que no vayan al libro. Ustedes, si escuchan una perrita, es la perrita de aquí de la casa, ya la están escuchando. Entonces, no vayan al libro, vayan primero a la clase, vean la presentación y una vez tengan la presentación, entonces digan, bueno, ya, la profesora dio esto, entonces esos son los puntos que yo voy a buscar en el libro, no todo el tema, porque es muy grande. O sea, bioquímica, ustedes van a conseguir muchísima información. ¿Ok? Y ustedes tienen también, arriba en el blog, tienen el programa donde están los puntos específicos que vamos a tocar en cada uno de esos temas. Entonces, estudien solamente esos puntos, no se metan más allá. Bien, entonces, pero para eso, para estar más claro con eso, pues hay que asistir a cada una de las actividades. En caso de no poder, como les dije, mantenerse al día a través de la cuenta Twitter, nosotros mandamos información. Hay problemas allí, ya va. A través del blog,
de la cartelera siempre va a estar con la información necesaria de cuándo son las clases, cuáles son los seminarios, cuándo van a ser, o sea, toda esa información va a estar en la cartelera, así que ustedes siempre busquen esa información allí. Y por supuesto, en contacto con las delegadas, ellas siempre se van a encargar de mandarle la información, porque nosotros se las pasamos a ella y ella a usted, ¿ok? Así que información va a haber. Ahora, queda de parte de ustedes que se mantengan pues al día con esa información. No, bueno, mandaron, no, pero la veo más tarde. Y si era importante, y si la actividad era para hoy, o sea, tienen que mantenerse al día con sus actividades. Por otro lado, mantenerse al día con la asignatura. Fíjense, una cosa son las actividades y otra cosa es al día con la asignatura. ¿Por qué? Porque resulta que yo, ya, estoy tratando de minimizar esto. Ok, pues resulta que ustedes ven una clase, después las clases teóricas son los miércoles y los viernes, ¿ok? Ajá. Entonces ustedes ven el miércoles la clase, luego ven el viernes la clase y todavía no estudian, sino que bueno, la vieron ya y hasta ahí. Y luego ven otro miércoles otra vez y así se le va acumulando clase y clase y clase. Entonces, cuando van a estudiar, ustedes se dan cuenta de que hay cosas de la primera clase que no entendieron. Entonces, la idea es mantener al día la asignatura, estudiar diariamente. Ustedes vieron la clase en la mañana, en la noche, ustedes vienen, agarran su cuadernito y solamente repasan los apuntes. A ver, yo me acuerdo que la profe dijo esto, que dijo esto. Pero ya va, hay una definición aquí que no entendí bien. En ese momento, ustedes ven, vienen y buscan el libro y resuelven, ¿ok? Pero diariamente. ¿Qué va a pasar? Que cuando den la siguiente clase y ustedes vuelvan a hacer esto mismo que les estoy diciendo, se van a acordar de la clase anterior mucho más fácilmente. Entonces, eso es mantener al día la clase. ¿Qué es lo que hacen nuestros estudiantes? Y les digo, no todos, ¿sí? Cuando hablo de nuestros estudiantes, no es todos, los que realmente, pues, andan dando traspié. Pues que estudian el día anterior para el quiz. Entonces, nunca tienen la materia al día, pues entonces la información la tienen incompleta y en el quiz sale mal. ¿Okay? Entonces, la idea es mantener siempre estudiada la asignatura. Bien, y por otro lado, no quedarse con las dudas. Si, por ejemplo, hay algo de esa clase que me leí en la noche, que a pesar de que leí en el libro, no lo entendí, pues al otro día, cuando ustedes vayan a la escuela, pregunten, profesor, mire, ¿será posible que usted me pueda explicar esto? Preparadores, tenemos muchachos que son excelentes estudiantes, o sea, fueron excelentes estudiantes y siguen siendo durante su carrera, pero fueron muy buenos en bioquímica y ellos concursaron para ser preparadores y están allí. Ellos ayudan a nuestros estudiantes. Entonces, pregúntenle a los preparadores, ¿sí? Búsquenlo en la guía. O sea, hagan todo lo necesario para no quedarse con las dudas. Porque si esas dudas se mantienen, imagínense, dudas con dudas, con dudas, con dudas, van a ser un edificio lleno de dudas que no las van a poder resolver antes de la realización de su examen. ¿Okay? Por eso es importante resolver las dudas a tiempo. A tiempo. Bien. Por otro lado, detectar el método de estudio que mejor manejamos. Esto ya lo hablamos. Entonces, el método de estudio puede ser auditivo, puede ser visual, puede ser kinestésico, es decir, tengo que tocar, tengo que hacer algo, y de esa forma, pues, entiendo mejor la asignatura. O un método de lectoescritura. Hay personas que escriben, hacen fichas y luego la leen y la releen y de esa forma pues les va mejor. Otros solamente con ver la clase y otros, como les dije hace rato, escuchando las grabaciones. ¿Okay? Entonces, yo realicé un trabajo con unos chicos de primer año, o sea, el primer año que está ahorita en la escuela,
que se llama, tiene por título Estilos de aprendizaje en estudiantes de primer año de medicina en Venezuela. ¿Sí? Fueron estudiantes de ellos mismos. Medimos los estilos de aprendizaje de esos estudiantes. Y hay cosas interesantes. Fíjense, yo pensaba que el estilo de aprendizaje ahorita era visual, porque ustedes ven en los celulares, todo es imágenes, todo es, o sea, es una cosa impresionante, pues lo visual, videos, pues no es el principal estilo de aprendizaje en los estudiantes de medicina, ¿sí? Tampoco el auditivo llega como de tercero, pero los principales son entonces kinestésico, lectoescritor, y el último es visual. Entonces, yo les dejo esta presentación a sus delegadas para que se las pasen, o la podemos colocar arriba en el Drive. Y bueno, ustedes se meten lo buscan en la revista de la Facultad de Medicina. En la última revista salió publicado este trabajo. Y fíjense, interesante, lo realicé con 4 chicas de primer año. Así que el que quiera hacer trabajo de investigación, pues bienvenidos. ¿Ok? Yo ahorita yo pertenezco desde el 2008 a la Comisión de Bioética de la Escuela de Medicina José María Vargas. Pues tengo una maestría en bioética y ahorita estoy haciendo un diplomado en metodología de investigación. Y bueno, la investigación me parece importantísima y este año pues también voy a aplicar en bioquímica investigación. O sea, les voy a dar a ustedes que busquen un tema y que hagan investigación, porque eso es importantísimo para ustedes. Además, que es puntos para su currículum. O sea, imagínate una chica de primer año y ya tienen una publicación en una revista. Eso es importante. Eso es importante hacer. Bien, seguimos entonces. También les compartí el drive de la cátedra, ¿sí? Donde van a conseguir todas estas carpetas. Cada una de las unidades tiene todos los temas, todas las presentaciones de cada uno de esos profesores. El reglamento disciplinar es importante que lo lean, por favor, muchachos, lean sus reglamentos. Tienen que manejar bien sus reglamentos, ¿ok? Conocerla. En caso de presentarse alguna situación, ustedes sepan que eso está escrito, ¿sí? Y sepan cómo deben actuar. Por otro lado, hay una carpeta de libros digitales. Entonces, allí están muchos libros PDF, que pueden bajar algunos, no se van a bajarlo todos, con uno solo basta. Normalmente, pues, está el Leninger, el McKee, el Devlin, esos son los libros que más usamos nosotros. Pero, de verdad, bioquímica es amplia y está en todos los libros. Entonces, con uno solo que tengan como a la mano es suficiente. ¿Okay? Luego tienen una carpeta que colocamos un examen modelo. Este examen modelo es interesante porque fue elaborado por los profesores de la cátedra con la intención de que nuestros muchachos nuevos puedan ver cómo es ese estilo de preguntas de selección simple. ¿Sí? Las preguntas de los exámenes parciales son preguntas de selección simple con 5 opciones de respuesta. Entonces, a través de este examen modelo, y examen modelo les digo, no es de bioquímica, son de cosas triviales, ¿ok? Es muy interesante. Ábranlo, véanlo y ejecútenlo y bueno, traten de ver de qué se trata. Hay preguntas que es para razonar, otras preguntas que es para cálculo y luego el cálculo, el resultado lo tienen que expresar en ese resultado. Entonces hay diferentes tipos de preguntas que son muy parecidas, o sea, el estilo es parecido a lo que hacemos nosotros en nuestros exámenes parciales, pero es para que los muchachos pues se vayan adaptando a este estilo. Y acá donde dice carpeta nuevo ingreso, este fue pues la presentación del año anterior.
a ustedes, no es de ustedes, pero si quieren también pueden abrirla y verla. De todas maneras, esperemos que estas clases de química orgánica e inorgánica las podamos dictar en algún momento. Bien, entonces, sobre la técnica de estudio. Fíjense, existen muchísimas técnicas de estudio, ¿sí? Y algunas personas, por ejemplo, pues les va bien a medida que van leyendo, subrayando, ¿sí? O resaltando. O sea, yo he visto guías con resaltadores de diferentes colores, porque bueno, porque es la forma como la estudiante puede entender eso. Entonces, donde destacan las partes más importantes con distintos colores. Eso ya depende de cada quien, como les dije. Cada una de estas técnicas es personal. Hacer dibujos. Hacer dibujos también es importante. Ustedes pueden, a través de un dibujo, recordar, y lo vamos a ver pienso darle un curso de mapas mentales. Van a ver que a través de un dibujo nosotros podemos recordar incluso una definición. Y eso es importantísimo. Entonces los dibujos te llevan a una memoria visual. A través de los apuntes. Ustedes toman apuntes normalmente en clase. Pero ¿qué pasa con los apuntes en clase? Yo creo que también hay que explicarles cómo tomar apuntes. Porque a veces quieren colocar en su cuaderno cada palabra que dice el profesor. Y por estar colocando cada palabra, ustedes se olvidan que eso es una clase y no están escuchando lo que están diciendo o tratando de entender lo que está diciendo el profesor. O sea, están más fajados escribiendo que tratando de entender. Entonces, el tomar apuntes también para ello hay una técnica, ¿sí? Porque no pueden el profesor respirar y ustedes colocar, respiró. No, es importante saber hacerlo, porque entonces se les olvida lo más importante, que es tratar de entender. Entonces, bueno, el tomar apuntes, pues con sus propias palabras, así como claves para poder entender después qué fue lo que escribieron allí. Los mapas mentales, a mí me parece que es maravilloso. Yo creo que esto de los mapas mentales tenemos que dárselos porque nos permiten organizar las ideas, nos permite al estudiante, pues, resumir esa información y a través de ideas principales, ideas secundarias, ¿ok? Tengo también los casos prácticos como ejercicios. Bueno, esto es en caso de que se les mande ejercicio en algún momento de la asignatura, es necesario esto. En el caso, por ejemplo, cuando le hablen del ATP, de cuántas moléculas de ATP a partir de piruvato se forman, no sé qué, bueno, eso ya es práctica y ustedes pueden hacer esto a partir de ciertos ejercicios. A través de test, también es otra técnica de estudio. Muchos muchachos hacen preguntas y ellos mismos van respondiendo y luego repasan y se reúnen con sus compañeros y vuelven a repasar y así. ¿Ok? Tormentas de ideas, eso se hace con grupos de trabajo. Ellos dan diferentes ideas y bueno, van hablando sobre un tema particular y así va. ¿Ok? Pero si esto es en grupo, las tormentas de ideas ocurren en grupo nada más. Las reglas mnemotécnicas, van a ver, existen muchísimas reglas, no solo para bioquímica, sino para todas las asignaturas. Es muy interesante. Hay veces me dan unas reglas que yo ni las conozco, pero son bien interesantes porque les enseñan conceptos a los muchachos. Realmente lo que sirve es para memorizar ciertos conceptos. ¿Ok? Y esto es muy importante, jóvenes. Tienen que organizar el tiempo de estudio. ¿Sí? Ustedes en un día ven bioquímica y anatomía, pues en la noche estudian bioquímica y anatomía. Entonces, organicen su tiempo, porque va a llegar un momento en que van a tener tanto que hacer que van a decir, es que no me da tiempo para estudiar esto y para estudiar lo otro. ¿Por qué? Porque si no lo estudiaron en su momento, entonces empiezan a volverse locos. ¿Sí? Recuerden lo que les dije hace rato. Si la persona estudia antes del examen, entonces ya ella va a tener que quitar lo que había organizado estudiar antes del examen para solamente estudiar para ese examen. Y lo demás entonces lo va acumulando. Por eso es importante que tengan como un cronograma de sus actividades. Ustedes digan, bueno, tal día voy a estudiar esto, tal día voy a estudiar esto y así. Y se pueden guiar por las mismas asignaturas que han visto en la mañana. ¿Ok? Entonces, bueno, hagan un esfuerzo en organizar el estudio, en hacer un cronograma de estudio.
de estudio. Y eso sí, no se emboten, no pueden pasar más de 1 hora estudiando bioquímica. No, es estudiar durante un tiempo, termino, descanso, me paro, me tomo un café, me tomo agua, lo que sea, y continúo estudiando otra asignatura. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que paso 2 horas estudiando bioquímica y no estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Entonces hagan un cronograma de estudio donde organicen esas actividades, pero además con tiempo prudencial. ¿Okay? Métodos para hacer esto hay muchísimos en internet, así que búsquenlo y aplíquenlo. Entonces, como les dije hace rato, ustedes ubiquen cuál es la mejor técnica de estudio para cada uno de ustedes, dependiendo de su personalidad, dependiendo de cómo entienden la asignatura, dependiendo de muchas cosas. Y bueno, tómenla y pónganla en práctica, porque no es solamente leerla aquí en la pantalla, sino que la pongan en práctica, eso es lo más importante. Bien, y la importancia del trabajo en equipo. Esto tengo que decírselo porque ustedes son estudiantes de una carrera donde siempre van a trabajar en equipo. Siempre van a trabajar en equipo. Entonces, ¿por qué el trabajo en equipo? Porque el trabajo en equipo me genera mayor aprendizaje y un mejor conocimiento de la información. Porque el trabajo en equipo aumenta la calidad de trabajo, y al tomar decisiones en consenso. O sea, yo tengo un grupo de compañeros donde cada uno me está dando una opinión y entre todos tomamos decisiones, ¿ok? Se reduce el tiempo de investigación porque cada uno puede investigar algo en particular y luego nos reunimos y bueno, hacemos el trabajo. Surgen nuevas formas de abordar un problema. O sea, el que estén tantas cabezas activas allí, pues generará un mejor conocimiento porque surgirán nuevas ideas. Son más puntos diversos, o sea, diversos puntos de vista, por supuesto, y hay mejor aceptación de la solución. Entonces, ustedes siempre trabajen en equipo, siempre, no se aíslen. La persona, muchas veces sucede que hay personas que no entienden la asignatura y se aíslan. Ellos mismos se aíslan. Entonces, ¿qué pasa? En vez de buscar a sus compañeros y decirle, mira, tú me puedes explicar esto, que no entendí, no, se aíslan y es peor, porque entonces, ¿quién les va a explicar? Ni siquiera le preguntan a su profesor. Entonces, cuando tengan esa necesidad, busquen a sus compañeros, hagan equipos con ellos, estudien en equipo. Allá en la escuela hay carteleras, hay pizarras en el patio. Empiecen a utilizar esas pizarras y estudien allí en equipo. Y bueno, para finalizar, recordemos, o sea, somos y seguiremos siendo miembros de un equipo de trabajo. Hagamos que nuestra presencia se note con un trabajo de calidad realizado con honestidad y profesionalismo. Siempre, fíjense, y les coloco el caso de medicina, siempre van a trabajar en equipo para llegar a esta operación de esta persona en particular, pues debieron contar primero con un médico que lo pasa referencia a otro médico especialista y que ese médico especialista decide hacer la operación, coordina toda esa operación con un equipo de enfermeras, con anestesiólogos, con todos esos cirujanos que van a estar allí. Entonces, siempre ustedes van a trabajar con un equipo de trabajo, ¿sí? No van a trabajar aislados. Entonces, formen siempre parte de un equipo de trabajo y háganlo siempre de forma honesta, honestamente. Porque los profesores, mire, ya nosotros tenemos mucha experiencia por el tiempo que tenemos dando clases. ¿Ok? Nosotros sabemos cuando el alumno hace cosas que no debe. O sea, por ejemplo, en los exámenes. Nosotros nos damos cuenta cuando leemos un quiz y cuando leemos el otro y vemos que se parecen, que lo dicen igualito con las mismas palabras, con todos los puntos, las comas exactamente. Entonces, ya nosotros hemos pasado muchas veces por ahí. ¿Sí? Entonces, traten de verdad de hacerlo con honestidad, con calidad, porque al final, o sea, fíjense, ustedes van a tratar personas, ¿sí? Al final, ustedes van esas personas están poniendo
en ustedes, en sus manos, su vida y confían en ustedes. Entonces, bueno, trabajemos así desde el principio, porque yo sé que ustedes tienen valores que vienen de su casa y esos valores van a conocer otros en el camino, pero esos valores que ustedes traen de su casa son importantes, ¿bien? Son muy importantes. Y eso va a hacer que ustedes al final, cuando ya, y van a ver que el tiempo se pasa rapidísimo, ¿sí? Entonces, cuando estén ya en sexto, que pongan en práctica todos esos conocimientos, entonces lo van a hacer bien y van a ser reconocidos por eso. Bien, jóvenes. Hasta acá era lo que quería traerles. No sé si tienen alguna pregunta, pueden colocarla por el chat. Daniel, ¿estás allí? Sí, profe, iba a escribir la pregunta, pero bueno, no sé si prefiere que se la diga por acá. Sí, dímela. Bueno, mi pregunta es básicamente es en general cómo es la materia, porque muchas personas dicen, no es una materia práctica, son ejercicios, y otras dicen, no, no es más que todo teórica, tienes que aprenderte conceptos. Realmente yo prefiero las materias prácticas, entonces quería saber más o menos cómo era. Ok, fíjate, es principalmente teórica, pero el que sea teórica no significa que es para, como te decía hace rato, para memorizar cosas, ¿sí? Más bien para tratarlas de entender Okay. cómo están ocurriendo y si yo les coloco, por ejemplo, una pregunta de razonamiento, ustedes puedan responderme bien, ¿ok? Ya, Ahora claro. bien, ¿qué pasa? Que bioquímica al principio era una asignatura que tenía prácticas, ¿sí? Con las deficiencias, pues, que hemos venido arrastrando desde hace muchos años, primero en reactivos, luego en personal, o sea, porque antes, cuando yo entré a bioquímica, que fue en el año 2003, yo agarraba grupos de muchachos de 16 estudiantes en los seminarios y teníamos en un grupo de práctica, podíamos tener 20 estudiantes. Ahora los seminarios nuestros, cada uno son de 50 y tantos estudiantes. O sea, hacer práctica, Wow. de verdad, es complicadísimo. Es complicadísimo porque para hacer una práctica, una sola práctica, tendríamos que repetirla como en 3 semanas, una cosa así. Es para dividir a los muchachos en los diferentes grupos y hacerla en 3 semanas. Y eso genera problemas. Entonces, Claro. bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahora? Yo en estos momentos estoy haciendo, voy a empezar mi doctorado y el programa de bioquímica lo estoy cambiando a programa por competencia. El programa actual de bioquímica, hasta el año pasado, era un programa donde era solo el profesor da la clase y ya. ¿Ok? Y los muchachos entienden y presentan su examen y ya. Pero, ¿qué significa competencia? Porque yo tengo que evaluar no solamente el conocimiento, sino también la habilidad de ese muchacho, la destreza, la actitud de ese muchacho. Entonces, para poder hacer esa evaluación, yo tengo que ponerle a él actividades en función de eso. Claro. Entonces, bueno, este año con ustedes van a estrenar un programa que va en función a eso. Y bueno, veremos, ya veremos si podemos hacer prácticas o las damos simuladas, pero básicamente es un programa, es una asignatura pues teórica, ¿ok? Básicamente es teórica, que yo les pueda decir, bueno, si ocurre tal experimento, no sé qué y tal, entonces ustedes razonando pueden llegar a la conclusión, es otra cosa, Ok. pero básicamente es teórica, ¿no? Fino. Gracias, profe. Por cierto, feliz día del docente. Se me ha olvidado decírselo antes. Ah, ok. Acuérdate que los docentes universitarios son allá en diciembre, el 5 de diciembre. Pero gracias de todas maneras, porque bueno, me encanta la docencia. A ver, vamos a ver aquí, que tengo muchas preguntas. ¿Cuándo será la próxima clase? Ajá. Fíjense, yo creo que me gustaría darle por un lado eso de, para que sepan mejor cómo usar, cómo hacer apuntes, cómo utilizar los mapas mentales para estudiar. O sea, me gustaría darle algunas de esas actividades antes para que puedan aprovecharla, no solamente para la asignatura bioquímica, sino para el resto. ¿Qué sucede con las clases de bioquímica como tal? Yo les hablé a sus delegadas
que en la reunión del lunes con la cátedra, con los miembros de la cátedra, pues recomendaron que no diéramos algo de bioquímica porque pues hay muchos que no se inscribieron todavía y nos da cosa que bueno, que ellos queden por fuera. Fíjense, ustedes se inscribieron, eran 170 y ahorita hay acá 98 en la sala. Entonces hay un grupo grande de ustedes que no está y nos preocupa porque no sabemos, bueno, porque no está, pues. Así como yo te puedo decir que, bueno, nada, que el muchacho decidió irse del país y ya, y no va a estar, pero también puede ser que no tenga conexión al internet, ¿ves? Y no pueda conectarse. Entonces, bueno, los voy a mantener activos, eso sí, ¿ok? Eso sí, los voy a mantener activos. Vamos a crear un WhatsApp, le digo a sus delegadas que lo hagan, y vamos aparte del que ya tienen, vamos a crear otro solamente para actividades conmigo, y podemos discutir, por ejemplo, la guía esa que les mandé, si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan, entonces las podemos resolver por allí. Vamos a mantenernos activos, pero en función a algo que nos permitirá después, pues, agarrar esa asignatura bien, ¿ok? Y entenderla muy bien. Entonces, gracias, profe, me encantó cómo explicó, gracias, mis niños, excelente clase, gracias. Qué bueno que todavía hayan profesores como usted. Bueno, yo espero que muchos profesores de verdad se unan a esto. Fíjense, es cierto el cuento de que al profesor se le paga muy poco, todo eso, y yo a veces entro en conflicto con eso, porque yo lo veo de otra forma, yo lo veo como que a mí me gusta la docencia y yo la voy a dar, así me paguen poquito, porque cuando a mí me empezaron a pagar, a mí no me dijeron, yo te voy a dar, te voy a cubrir de dinero, etcétera, como para que puedas comprar todo. Antes, cuando yo entré, pues yo vi que mis profesores, mis compañeros podían comprarse una casa, podían comprarse un carro, etcétera. Pues la situación es distinta, pero yo no puedo quedarme en mi casa, pues nada, sin hacer nada, porque esto no va a cambiar, pero ¿quién va a cambiar? ¿Quién va a cambiar esto? Somos nosotros mismos, con nuestro trabajo, ¿sí? Y bueno, o sea, por eso es que entro en conflicto, porque a mí me gusta esto y yo siempre voy a hacer actividades. Hay personas que me dicen, párate, frénate, porque entonces vas en contra de lo que dice nuestro gremio, etcétera. Y bueno, lamentablemente soy diferente. Entonces, bueno, muchos de nosotros estamos en esto también. Bien, a ver, no hay preguntas. A ver, una pregunta. ¿Cómo se deben llevar los apuntes? Ajá. Hay un método que es muy bueno y ese es el que les quiero explicar. Es un método que aplican en una universidad en Estados Unidos y que de hecho un día mi esposo me regaló un cuaderno, porque yo gasto mucho cuaderno escribiendo cosas, sobre todo en las reuniones, escribo muchos apuntes, y resulta que el cuaderno tenía las divisiones como para aplicar este método. Entonces, yo se los voy a explicar. Vamos a la próxima actividad, va a ser de esto, un método para aplicar, para hacer apuntes. Y eso es importante, porque como les dije, muchos se fajan en escribir todo y él no puede escribir todo, ¿sí? Y hay otros que no escriben todo, sino que esperan la grabación para luego desgrabar y luego transcribir. ¿Qué pasa? Que entonces ponte que la grabación no llegó al mismo día. Ya van a ver, la grabación no, profe, tengo 3 días esperando la grabación y todavía no ha llegado. Entonces la parte de leer en la noche, que yo les estoy comentando, no la van a poder hacer. ¿Ves? Entonces necesariamente tengo que tener un apunte que me permita a mí estudiar esa asignatura en la noche, como repasarla, ¿sí? Entonces, yo les voy a enseñar ese método, no se preocupen. Esa es la próxima que viene y vamos a hacerlo la semana que viene. Ya lo planifico con sus preparadores, con sus delegadas. Un día les voy a invitar a los preparadores para que los conozcan y bueno, sepan quiénes son, y ellos también se van a poner a la orden para hacer actividades con ustedes. En clases presenciales sí, yo sí dejo grabar. Hay profesores que se oponen a eso. Yo no tengo ningún problema en que ustedes me graben, ¿sí? Y yo les digo,
¿Cuál es el temor del profesor en que lo grabe? Yo les voy a explicar para que sepan. El temor es que el profesor se equivoque y diga algo que después el estudiante va y le reclame y le diga, pero es que usted lo dijo de esta forma. Entonces, eso tampoco es la idea, jóvenes. Por eso se los estoy diciendo. La idea es que si nosotros nos equivocamos, porque bueno, en vez de decir una cosa, decimos otra, ustedes de inmediato nos lo hacen saber. Alguien levanta la mano y me dice, no, profe, así no es, recuerde que, bueno, claro, pero si no saben el tema, entonces no me lo pueden decir de inmediato. Pero después que lo lean, ustedes le dicen al profesor, mire, usted dijo esto, ¿será que está bien o está mal o está mal lo que dice el libro? Entonces el profesor corrige de inmediato y le manda la información a su delegada y ella la transmite, ¿sí? Entonces la idea no es ver dónde se equivoca el profesor para yo aprovecharme. ¿Ok? ¿Me entienden eso? O sea, la idea es corregir a tiempo para yo saber qué era cómo era la forma correcta, ¿sí? La información correcta. Entonces, es por eso que muchos profesores temen dejarse grabar. Yo no. Ustedes me dicen, mire, profe, usted dijo esto, no sé, no, está mal, y yo de inmediatamente lo corrijo. En la próxima clase lo corrijo. Y les digo, a veces ustedes me preguntan algo y me dejan fuera de base, porque hay muchos muchachos que, perro, de verdad, son excelentes y me preguntan algo y les digo, mira, no, eso no lo sé ahora, pero yo lo voy a buscar la información y en la siguiente clase pues lo traigo acá. Y así lo hago, ¿ok? Entonces, sí, yo no tengo rollo en temer. Qué agradable comienzo, muchas gracias, muchísimas gracias. Esperamos seguro, vamos a ver pronto. Increíble clase, tengo una pregunta. En bioquímica también se nos separa por sección, sí. Ajá, fíjense, ustedes son un grupo muy grande. Entonces, para la parte para la parte teórica, las clases teóricas se les da a todo ese grupo grande. Para la parte de los seminarios, se divide el grupo grande en dos. Y yo me pongo de acuerdo, o la cátedra de bioquímica se pone de acuerdo con salud pública. Entonces, salud pública, por ejemplo, el martes tiene desde la A hasta la M, y nosotros en bioquímica el martes vamos a tener desde la L hasta la Z. Luego el jueves, entonces intercambiamos. Yo voy a tener en bioquímica desde la A hasta la M y salud pública desde la L hasta la Z. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son muchísimos. Entonces, ¿qué pasa? Con el grupo del martes, a su vez, lo tenemos que dividir en 3. Y cada profesor de bioquímica entonces va a tomar un grupo de esos, porque es que son muchos. Entonces, por eso que hacemos, no son secciones. Yo no lo llamaría secciones. Es decir, es el mismo grupo, dividido solo para los seminarios, pero en la clase teórica es el mismo grupo. ¿Qué sucede diferente con la Racetti? En el caso de la Racetti sí se divide por secciones, y cada sección pues lo toma un profesor, y ese profesor está con ese grupo desde el principio hasta el final. ¿Ok? Aquí no. Aquí lo que cambia es el profesor que da la clase. O sea, es todo el grupo en la clase teórica, y viene el profesor Fidel, da la primera clase, después viene la profesora Migdalia, da la siguiente clase, después viene la profesora Ingrid, da la siguiente clase, y así. Entonces, los temas no los cambiamos por profesor, pero no dividimos el grupo grande. No sé si me expliqué, Daniela. Sí, a mí me quedó todo claro. Okay. ¿Qué tan importante es la lectura previa antes de la clase que se vaya a dar? Hay personas que les gusta leer antes, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque así ustedes no llegan así como perdidos a clase, ¿no? Y tratando de agarrar cosas que tienen que a veces más difícil. Si la persona va leída, por ejemplo, bueno, mañana vamos a ver la clase de estructura de carbohidratos, y esa persona agarró el libro y empieza a leer sobre estructura de carbohidratos, y al otro día va, eso es lo máximo. Eso sería lo máximo para ustedes, ¿no? Para entender más la asignatura y para que les quede mucho más en la memoria. Podríamos hacer conjunto a la delegada un cronograma. Fíjense, el cronograma es personal, ¿sí? Sobre todo ustedes que están en primer año. Les voy a decir por qué. Porque muchos de ustedes tienen otras actividades
por ejemplo, en nuestro primer año hay muchos que son músicos, hay una que es bailarina, hay otra que canta, hay otra. Entonces tienen actividades que les podría chocar con un cronograma que hacen sus delegadas. ¿Sí? Entonces, tú mismo hazte tu cronograma y tú mismo organiza tus actividades. Yo voy a estudiar de tal hora a tal hora. ¿Sí? Entonces, porque eso es algo muy personal. Entonces, bueno, no sé, es mi opinión. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes un compañero en el que tiene tus mismas actividades, bueno, podrías organizar con él, con esa persona, un cronograma. Pero realmente es difícil entre todos hacer siempre lo mismo, porque cada uno tiene sus cosas. Increíble su manera de explicar, hace que nosotros entendamos. Sí, bueno, yo siempre trato de ponerme al revés. ¿Sí? El estudiante. Yo soy ahora estudiante y quiero saber si lo que yo estoy diciendo lo estoy entendiendo. De eso se trata. Y por eso, bueno, me gusta que entiendan. Gracias. Gracias. Ninguno se había preocupado por nosotros. Bueno. Sí, lo que pasa es que cada quien anda... Profe, con la pregunta del cronograma, Ajá. creo que iba más dirigida como un cronograma como de esta clase, como para siempre tener un horario fijo, porque por lo menos varios me escribieron diciéndome que trabajaban, tenían otra clase, entonces querían como de repente saber cómo la clase va a ser siempre los viernes a las 9 de la mañana. Entonces, si la clase va a ser así, ellos sabían cómo, Okay. de repente, cómo organizarse. Ok, fíjate. ¿Por qué escogí los viernes en la mañana? Porque es el horario de bioquímica. ¿Sí? Yo trato de escoger los horarios de bioquímica porque no vaya a ser que, bueno, de repente anatomía digan, bueno, yo también le quiero hacer actividades. Y entonces yo esté pisando el horario de anatomía. Ya, por ejemplo, a esta hora estoy pisando el otro horario. El horario de bioquímica es desde el miércoles de 7:30 a 9 de la mañana y el viernes de 8 a 10. Entonces, yo trabajo en función a esto. ¿Qué sucede? Que si ustedes ahorita no hay otras cátedras que estén haciendo actividades, ustedes me dicen, profe, consideramos que el mejor horario es tal. Entre todos escogimos porque hay personas que trabajan, lo que tú me estás diciendo, ¿ok? Y bueno, yo te diré si puedo o no en función también a lo que yo estoy haciendo. Claro. Pero siempre escojo el horario de bioquímica para no pisarle el terreno a otras personas que también pudieran hacer. Pero ustedes me dicen si les vale si pueden, si escogen otro, ustedes me dicen cuál y yo les digo, bueno, si puedo o no puedo, y escogemos otro y así. ¿Ok? Tú encárgate de eso. ¿Sí? Seguro. Yo creo que este horario está bien, pero bueno, igual vamos a Luego preguntar eso y le estamos diciendo. Perfecto. Luego acá, profe, me puede mandar el link para la grabación. Tuve problemas, sí, se lo pasó a Daniela y ella se lo pasó a ustedes. Lo decía para las clases siguientes, muchas gracias. Ok, listo. A ver, una pregunta, ¿cuántas horas recomiendo estudiar cada asignatura? Media hora. En media hora, acuérdense que no lo que no van a estudiar como tal, lo que van es a repasar lo que vieron en la clase de la mañana. ¿Sí? Entonces, tómense media hora, es suficiente para abrir su cuaderno, ver qué fue lo que leyeron, lo que dio la profesora o el profesor, y entonces lo que no entendieron, pues márquenlo, búsquenlo en el libro y si no lo entendieron, se quedan tranquilitos ahí, al otro día lo resuelven con el profesor o con un preparador o con quien ustedes puedan, hasta con sus mismos compañeros, ustedes vienen y le dicen, mira, tú entendiste esta parte y bueno, y así, resuelven, pero lo importante es resolver a tiempo, ¿ok? Pero con media hora yo creo que está suficiente. Entonces, media hora, cierran su libro, se paran, no sé qué, se sientan a estudiar la siguiente asignatura y así. Bien, claro, es diferente si yo tengo un examen al siguiente día. Pero ¿qué pasa? Que si ustedes vienen practicando esto seguido, pues en el momento en que ya tengan que estudiar para su examen, va a ser muchísimo más fácil. Porque solamente voy a agarrar, ya yo me sé esto, ya me sé esto, ya me sé esto. Bueno, repasar lo que considero que todavía está un poquito deficiente y ya estoy lista para el examen. ¿Ok? Es muy fácil. Fíjense, es muy fácil decirlo, pero hacerlo y tener así como la conciencia que voy a hacerlo es lo más difícil. Pero si lo aplican, va a ser muy bueno. Bien, jóvenes. Nada, hola, profe, quisiera saber si tecnología lleva esta asignatura junto a medicina con usted o aparte. Citotecnología tiene su
programa aparte. Y eso lo logramos después de tanto tiempo. O sea, ya tenemos bastante tiempo con un programa aparte para citotecnología, porque ellos necesitan, pues, que se les explique en más profundidad otros temas. Y bueno, los temas de metabolismo, por ejemplo, eso no se les da a ellos, porque ellos no deben manejar, pero por ejemplo, las células, los ácidos nucleicos, las técnicas moleculares, que en el caso de medicina no se les profundiza mucho sobre técnicas, en el caso de ellos sí. Bueno, se logró tener un programa de citotecnología de hace mucho tiempo, pero como es bioquímica, ustedes por ahora se encuentran haciendo las mismas actividades de sus compañeros. ¿Ok? Bueno, chicos, me alegró estar con ustedes. Daniela, estoy atenta y cualquier información te la voy pasando. ¿Ok? Seguro, profe. Muchas gracias. De nada, cuídense muchísimo y también cualquier duda, por ejemplo, anatomía. No entendí esto de, por ejemplo, anatomía. Van a dar una... por ahora no lo sé. Acuérdate que cada cátedra es autónoma, cada cátedra, yo no puedo obligar a anatomía a hacer algo. Ellos solo tienen que asumir y solitos tienen que informarles a ustedes. ¿Ok? O sea, yo asumo por bioquímica, no por anatomía. Claro. Bien, cuídense muchísimo y cualquier duda me la hacen llegar, ya sea a través de Daniel. Bueno, ya tenía el grupo con Daniel, así que encárgate tú de crear un grupo, Dani, y para pasar más información y cualquier duda que tengan los muchachos. ¿Ok? Ok, un grupo solo de bioquímica, ¿cierto? Exacto. Ok, fino. Chao, cuídense mucho. Bueno, estamos en contacto. Ok. Yo les subo la clase y se las mando, te mando el link. Buenísimo. Chao.